El siguiente tema es teorema de superposición para corriente alterna. La diferencia única entre el teorema de superposición para corriente directa y para corriente alterna pues son los ángulos de desfase que existen. Además de que, como sabemos, las bobinas y los capacitores tienen la capacidad de desfasar los 90 grados o menos 90 grados dependiendo la bobina y el capacitor. Ese teorema sirve para determinar la corriente que pasa a través de algún elemento a través de un elemento deseado. En este caso, como podemos ver, está un elemento deseado que se quiere saber la corriente en esta zona de aquí. Okay. La impedancia de 4 ohms. Hay que verlo como impedancias para poder determinar su funcionamiento. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de este problema en sí? Saber la corriente que pasa a través de él. Lo primero que haremos aquí es definir cada una de las impedancias. En este caso, Z1 le llamaremos la primera impedancia a lo que es la XL1. Z2 será XL2, en este caso la que está en medio. Y Z3 será la del capacitor, la reactancia capacitiva, XC. ¿Qué valor tiene cada uno de ellos? Pues como sabemos, en este caso son 4 ohms con un ángulo de 90 grados, o también visto como polar, como rectangular, nos quedaría 4i minúscula. El XL2 también tiene el mismo valor de 4 con un ángulo de 90 grados, que también lo llamaremos para el rectangular como 4i. Por último, el capacitor, que es de 3 ohms con un ángulo de menos 90 grados, recordando que el capacitor es negativo. Por lo tanto, en rectangular nos quedaría menos 3i. Estas son las tres impedancias. De aquí ya podemos trabajar con ellas y empezar a hacer las fórmulas propias. Entonces, visto como diagrama de impedancias o como impedancias, el puro circuito nos quedaría de esta manera. Z1 para XL1 de 4 ohms, Z2 para XL2 de 4 ohms y Z3 para XC de 3 ohms. Así lo podemos definir. Como sabemos, pues en el teorema de superposición tenemos que utilizar o verlo desde una sola fuente y de ahí las demás fuentes hacerlas, ya sea si es de corriente, si es una fuente de corriente como circuito abierto, y si es una fuente de voltaje como cortocircuito. En este caso tenemos dos fuentes de voltaje, entonces se harán en cortocircuito. Bueno, visto desde la primera fuente quedaría algo así. Si se fijan, tenemos que visto desde esta fuente, aquí tenemos un corto y tenemos una resistencia que va por aquí, que se une en serie con estas dos que están aquí, con Z2 y Z3. Por lo tanto, Z2 y Z3 se encuentran en paralelo y las mismas se encuentran en serie con Z1. Por lo tanto, así es como nos quedaría el circuito. Hay que primero definir Z2 en paralelo con Z3 y después sumarlo con Z1. Hay que sumar en paralelo y luego sumar en serie. Aquí podemos usar la fórmula para dos resistencias en paralelo, que en este caso, marcándola como Z2 y Z3, nos quedaría que Z en paralelo, Z2 en paralelo con la 3 va a ser igual a Z2 por Z3, todo esto sobre Z2 más Z3.
y el resultado que se obtenga de aquí lo vamos a sumar con Z1. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Z2 en paralelo con la Z3 va a ser igual, ya sustituyendo valores, a 4 con un ángulo de 90 por 3 con un ángulo de menos 90. Todo esto dividido entre la suma de 4 con ángulo de 90 más 3 con ángulo de menos 90. Se me fue para abajo, lo hacemos un poquito más grande para que se vea. Y cerramos. Y cerramos por el paréntesis. Z2 en paralelo con la 3 nos va a dar igual. Vamos a ver qué dice la tejas. Tomamos la tejas, la encendemos, abrimos un paréntesis, dos paréntesis para el 4 con ángulo de 90 por, abrimos paréntesis, 3 con ángulo de menos 90, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis, entre, abrimos paréntesis y volvemos a abrir paréntesis, 4 con ángulo de 90, cerramos, sumamos, 3 con ángulo de menos 90 y damos enter. El resultado nos dice que es 12 con ángulo de menos 90. Lo ponemos aquí, 12 con ángulo de menos 90. Ya tenemos esto. El siguiente paso es sumar para hacer una z total 1. Le vamos a llamar z total desde la fuente 1. Z total 1. Vamos a llamarle así nada más. Va a ser igual a Z1 más Z2 en paralelo con la 3. Esto va a ser igual a 4 con ángulo de 90 más el resultado que nos acaba de dar, 12 con ángulo de menos 90. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a ver qué dice la tejas. Bueno, ya tenemos nuestro resultado, nada más tomamos aquí, damos enter, más, abrimos paréntesis, 4 con ángulo de 90 y nos da 8 con ángulo de menos 90. Entonces tomamos este 8, a ver si se alcanza la pantalla, 8 con ángulo de menos 90. Esta es nuestra z total. ¿Para qué nos sirve sacar la z total? Para sacar la corriente, porque deseamos saber cuánta corriente pasa a través de XL2. Sabemos que aquí llega la corriente y luego se divide, entonces primero es sacar la corriente total. Por lo tanto, la corriente total desde la fuente 1 va a ser igual al voltaje de la fuente 1 sobre la impedancia total 1. Esto va a ser igual a 10, que está el valor arriba, con ángulo de 90, perdón, con ángulo de 0, sobre 8 con ángulo de menos 90, el que acabamos de sacar acá. Esto nos da, ¿cuánta corriente pasa por aquí? Visto desde la fuente 1,
ponemos, si pasa esto nada más, porque alguna de las funciones se quedó aquí pegada, ahí sale ya el número, abrimos paréntesis, es 10, no tiene caso poner el ángulo de 0, lo voy a poner también para seguir con el problema, entre 8 con ángulo de menos 90. Estoy siguiendo estos pasos porque tocó así, pero puede tocar la casualidad que los ángulos no sean 90. Visto desde 90 hay una forma más fácil de hacerlo, pero pues vámonos por cada paso que se lleva. Entonces dice que la corriente que pasa por total, que pasa desde la fuente 1 es 1.25 amperes con un ángulo de 90. 0.25 amperes con ángulo de 90. Ok, hasta ahí ya tenemos la corriente total, pero ¿qué pasa aquí? Hay una división de corriente. Vamos a quitar esto. Hay una división de corriente por esta zona. Llega la corriente total, se fijan, aquí está la corriente total, me voy hacia atrás. En esta zona llega la corriente aquí y se reparte para la Z3 y para la Z2. Deseamos saber cuánta corriente pasa a través de Z2 porque es lo que nos pide el problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es utilizar la fórmula de divisor de corriente para saber la corriente de aquí. Y nos queda que, bien vista, si recuerden que hay varias fórmulas, vamos a utilizar la fórmula que suma las dos resistencias, las dos impedancias que están ahí. Le voy a llamar corriente de Z2 número 1 va a ser igual al contrario, que sería Z3 por la corriente total 1, todo esto dividido entre la Z3 más la Z2. Y ahí ya vamos a determinar la primera corriente. Entonces la corriente en Z2 número 1 va a ser igual a Z3, ¿cuánto es? Es 3 con ángulo de menos 90 por la corriente total que nos dio acá, 1.25 amperes con ángulo de 90 entre 3 con ángulo de menos 90, que es la Z3, más 4 con ángulo de 90, que es el Z2. Corriente en Z2 número 1, o como dice aquí, corriente prima, si lo maneja aquí el problema, y la otra va a ser la corriente doble prima, la que sale de la fuente número 2, va a ser igual, vamos a manejarla como corriente prima, esta corriente prima va a ser igual, ¿cuánto? A ver qué nos dice la calculadora. Abrimos dos veces el paréntesis, 3 con ángulo de menos 90, el menos de acá abajo, por 1.25 con ángulo de 90. Cerramos paréntesis doble, abrimos otra vez, sobre 3 un ángulo de menos 90 más, fíjense, abrimos paréntesis doble aquí para ahorita cerrarlo, 4 con ángulo de 90. Cerramos el paréntesis doble, damos enter. Dice que pasa una corriente, perdón que la quite, de 3.75 con ángulo de menos 90.
Entonces, la corriente prima es 3.75 amperes con ángulo de menos 90. Bueno, esto que está aquí es la corriente prima, visto desde la primera fuente. Lo voy a tomar y lo vamos a poner aquí. Corriente prima 1 nos da 3.75 con ángulo de menos 90. Ahora, visto desde la fuente número 2, pues quitamos todo esto. Ahora vamos a ver desde la fuente número 2. Por lo tanto, la fuente número 1, como es una fuente de voltaje, se hace cortocircuito. Visto desde la fuente número 2, nos quedaría de esta manera. La fuente número 1 se hace cortocircuito. Si se fijan por dónde sale aquí la corriente en la fuente número 2, sale por la parte de abajo. Y la corriente doble prima sale hacia arriba para ir por la bobina. Por lo tanto, aquí ya nos está diciendo que las corrientes se cruzan y se van a restar. Si las corrientes tienen la misma dirección, se van a sumar. En este caso se cruzan, por lo tanto se restan. Hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces, visto así el circuito, tenemos que Z1 y Z2 están en paralelo y se unen en serie con Z3. Quedándonos el circuito algo así. Z1 y Z2 en paralelo con Z3. Entonces, al igual que el circuito anterior, para hacerlo como a cada paso, tenemos de la siguiente manera. Z1 en paralelo con Z2 va a ser igual hacemos la suma para dos resistencias o dos impedancias en paralelo. Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Entonces esto va a ser igual Z1 en paralelo con A2, sustituyendo los valores que están aquí arriba, va a ser igual a 4 con un ángulo de 90 por igual 4 con un ángulo de 90 sobre, insisto, hay pasos para recortar esto, pero vamos a hacerlo paso a paso porque las impedancias obviamente van a variar. Sobre 4 con un ángulo de 90 más 4 con un ángulo de 90. Usualmente son los valores de Z1 y Z2. Z1 en paralelo con Z2 va a ser igual. Tomamos la ayuda de nuestra calculadora. Borramos, ponemos doble paréntesis, 4 con ángulo de 90. Bueno, pues son los valores, ¿verdad? Por 4 con ángulo de 90. Cerramos sobre 4 con ángulo de 90. Cerramos más, abrimos 4 con ángulo de 90. Cerramos doble paréntesis, damos enter. Nos dice que es de 2 con ángulo de 90. Aquí está. Por lo tanto nos queda 2 con ángulo de 90. Bueno, ahora Z total 2 la vamos a llamar. Va a ser igual a Z1 en paralelo con la Z2 más Z3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 con ángulo de 90, lo que nos acaba de dar de resultado,
más 3 con ángulo de menos 90. Esto es igual a, vamos a ver qué dice la calculadora. Tomamos el valor de arriba, le damos enter, le damos más, haremos paréntesis, 3 con ángulo de menos 90. Damos enter, nos queda 1 con ángulo de menos 90. La z total es igual a 1 con ángulo de menos 90. Ya tenemos la z total. Ahora hay que sacar la corriente total 2. Nos dice aquí la corriente de la fuente IS2. La corriente total 2 va a ser igual al voltaje de la fuente 2 sobre la z total 2. Esto va a ser igual a 5 con ángulo de 0 sobre 1 con ángulo de menos 90. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a ver, pues está fácil. 5 entre 1, 5, y este menos 90 se hace positivo, así que 5 con ángulo de 90. 5 amperes con ángulo de 90 nos va a dar la corriente de la fuente 2. Pero también aquí ocurre lo mismo. Hay una división de corriente. Hasta aquí sabemos que son 5 amperes con ángulo de 90, pero aquí entran según la ley de Kirchhoff en este nodo y se reparte una corriente para acá y otra corriente para acá. Entonces usamos la fórmula del divisor de corriente. La corriente en Z2, número 2, que le vamos a llamar ahora la corriente doble prima, que es la que sube por aquí, la azulita que vemos aquí, va a ser igual a Z1 por corriente total 2 sobre Z1 más Z2. Es donde se divide la corriente. La corriente doble prima, ya con valores, nos queda en 4 con un ángulo de 90 por 5 con ángulo de 90, que es el valor que sacamos de corriente total 2, sobre 4 con ángulo de 90 más 4 con ángulo de 90. Vamos a ver cuánto nos da la corriente aquí. Borramos, doble paréntesis, 4 con ángulo de 90 por 5 con ángulo de 90, cerramos doble paréntesis, sobre 4 con ángulo de 90 más 4 con ángulo de 90. Cerramos doble paréntesis, damos enter y dice que son 2.5 amperes con ángulo de 90. 2.5 amperes con ángulo de 90. Por tanto es 2.5 amperes con ángulo de 90. Vamos a poner abajo. La I doble prima va a ser igual a 2.5 amperes con ángulo de 90, dice aquí. Ok, tomamos este valor y analizamos lo siguiente. Vamos ahí. Sacamos los dos valores.
Entonces podemos determinar que a través de la impedancia de Z2, que es XL2 de 4 ohms, pasan dos corrientes que entre ellas se encuentran de la manera en la que salen cada una de las fuentes. Esta sale por arriba y va hacia abajo, sale por abajo y va hacia arriba, por lo tanto se cruzan las corrientes. Lo que quiere decir que en este elemento se van a restar las corrientes que pasen a través de ella. Por lo tanto, la corriente o la incógnita que tenemos para XL2 va a ser igual a la corriente prima menos la corriente doble prima. Esto va a ser igual, según los resultados que tenemos aquí arriba, 3.75 con ángulo de menos 90 menos 2.5 con ángulo de 90. ¿Cuánto va a dar igual esto? Tomamos otra vez la calculadora. Y le podemos dar hacia arriba, enter, y tenemos el primer valor. Lo vamos al principio, lo voy a borrar. No olvídenlo. Le ponemos 3.75 con ángulo de menos 90 menos, vamos hacia arriba para el resultado anterior, que es 2.5 con ángulo de 90, damos enter y damos enter. Se nos dice que la corriente que pasa a través de la resistencia de la impedancia es de 6.25 con ángulo de menos 90 grados, 6.25 amperes con ángulo de menos 90 grados. Entonces hasta aquí ya podemos nosotros determinar la corriente que pasa a través de este elemento. Recuerden que vamos a cerrarlo. Ese es nuestro resultado. Esta es la cantidad de corriente que pasa a través de él.